el programa La Jornada, Noticias Paraguay, conducido por Luis Vareiro y Patricia Vargas, una declaración contundente del titular del actual Banco Basa. Y los detalles ya nos los da Luis Vareiro. Gracias, Menchi. Ayer una declaración que fue sumamente importante porque confirma cuál es el origen de la fortuna del expresidente Horacio Cartes. Siempre se supo que el empresario, hoy conocido más que nada como empresario tabacalero, comienza en realidad con las operaciones cambiarias y con una casa de cambio que empieza a operar en el arranque de los 90. De hecho, él estuvo involucrado en el tema de divisas. Recordemos que alguna vez lo procesaron judicialmente por el escándalo de la evasión de divisas en finales de la década del 80. Llegó a estar procesado judicialmente, prófugo de la justicia entre el 89, 87 y 88, y luego se presentó después del golpe del 89. Ayer estuvo el presidente del Banco Basa, lo que antes era el Banco Amambay, y lo que antes fue la Casa de Cambios Amambay, estuvo en los estudios de NPI, el señor Eduardo Campo, y nos confirmaba que la empresa madre de lo que fue luego el banco, de lo que luego fue todo el grupo, el emporio del Grupo Cartes, nace ¿con quién? Con el señor Darío Messer, este hombre que está siendo buscado hasta el momento en el Brasil y que aparece como el doleiro de los doleiros, la cabeza de toda la operación del lavado de dinero de lo que le llaman allá el operativo Lavallato. Pero vamos a lo que nos decía el señor Eduardo Campo ayer en los estudios de NPI. La matriz de lo que hoy es el Banco Basa lo formó el propio Darío Messer. Sí, Claro, sí, o sea, era una casa sociedad, de cambio, una SRL que formó con el señor Mariano Roque Alonso y el señor César Monti. A partir de ese momento, en el año 91, nosotros, un grupo de paraguayos que estamos trabajando con ellos, quisimos independizarnos y le planteamos al señor Messer, que era operador de Río de Janeiro, tenía sus negocios allá, casa de cambio, bancos, hacer nuestra sociedad propia, y empezamos en el año 91 con la ayuda del señor Ramón Telmo Cartes. Ramón Telmo Cartes. Y Ramón Telmo Cartes, ¿quién es? El papá papá del señor Horacio y la señora Sara. Ajá. Sí, él es el fundador y principal accionista. ¿Y el otro es? Ahí nosotros, los más pequeños, yo soy accionista minoritario, juntamente con Guiomar y el señor Carlos Moscarda, ¿verdad? Tenemos una participación pequeña desde aquel entonces. Ya. ¿Y el otro propietario era la hija del doctor Gustavo de Gasperi? Guiomar de Gasperi, una profesional, ella era contadora y abogada que hizo su carrera bancaria en el Banco Real del Paraguay, era nuestro banco de cabecera en aquel entonces. Gustavo de Gasperi es el abogado de Horacio Cartes. Fue abogado mucho tiempo en el caso de evasión de divisas. En el caso de evasión de divisas. Sí. Ya. Bueno, fíjense, primero, confirmado, Darío Messer crea una pequeña casa de cambios que luego se convierte en Cambios Amambay, que luego se convierte en el Banco Amambay, que hoy es el Banco Basa. Desde el primer momento ellos ya operan con el señor Horacio Cartes. En el 91 el señor Messer le vende las acciones al papá de Horacio Cartes y a la hija del abogado personal de Horacio Cartes que le estaba defendiendo en ese momento todavía en el caso evasión de divisa. Y allí aparece el Banco Amambay, que luego se convierte en el Banco Basa. Confirmaron también que en el 2016 el señor Darío Messer se presentó con una carta donde supuestamente él quedaba excluido del proceso judicial que le habían iniciado en Brasil y que por esa razón le abrieron una cuenta que estuvo operando hasta el 2018. En el 2018 la cuenta queda congelada cuando el señor Darío Messer volvió a ser imputado, esta vez ya dentro del operativo Lavallato. Pero con esto, confirmado por nada menos que el presidente del banco, la vinculación desde el origen del señor Darío Messer y del expresidente de la República, Horacio Cartes. Una cuestión, Luis, que me gustaría repasar contigo es que en el mes de julio este mismo señor Eduardo Campos Marín fue entrevistado en relación a este tema que ayer te confirmaba, y él había negado esa conexión entre Darío Messer, los inicios de lo que después se convirtió en el emporio de Horacio Cartes. Negó en el mes de julio que Messer haya tenido alguna conexión con ese comienzo de Cambios Amambay. Que no fue la única negación, Menchi. El propio Horacio Cartes, en la década del 90, cuando le preguntaron su vinculación con el Banco Amambay y antes Cambios Amambay, él dijo que había sido apenas un funcionario
Entonces, ahí está justamente Sí, sí, sí. esa nota, ¿verdad? Se enteró, dijo, de lo que pasó con el caso de Cambios Amambay, que ahora sabemos que en realidad operó desde siempre con el señor Darío Messer y con Morco Messer, El padre. en cuya casa el señor Horacio Cartes se refugió en algún tiempo cuando estaba prófugo de la justicia en Paraguay. Muy bien, muchas gracias, Luis.